Mi familia se burlaba de mí por estar arruinado, hasta que dejé de mantenerlos económicamente y dejé de pagar sus cuentas. Su mundo se vino abajo y ahora quieren que vuelva. Soy Aizen, tengo 29 años y trabajo en una gasolinera de autoservicio, principalmente en el turno nocturno. Cobro la gasolina, vendo boletos de lotería, lidio con borrachos a las 2:00 de la mañana. Ya saben, lo típico. No es precisamente vivir el sueño, ¿verdad? Al menos eso es lo que piensa mi familia. Verán, hace 5 años mis padres murieron en un accidente de auto. Fue completamente inesperado y me destrozó. Por mucho tiempo dejaron su casa y algunos ahorros, que fueron colocados en un fondo fiduciario que el abogado de la familia creó. Yo soy quien lo administra y durante años lo he usado para ayudar a mi familia extendida. Mi tía Diane, de 52 años, mi tío Crack de 54 y mis primos Tyler de 27 y Jason de 25. Ellos piensan que están viviendo la buena vida por su propio esfuerzo, pero no es así. Yo pago el 70% de la hipoteca de Diana y Crack. Sus vacaciones de lujo, la mayoría de ellas las pago yo. Los autos que presumen, adivinen de dónde viene el dinero, pero ellos creen que es algún programa de asistencia del gobierno para familias de víctimas de accidentes. Nunca los corregí, porque sinceramente no me importa. Yo manejo un Honda viejo del 2009 que tiembla cuando llega a 85 km/h. Vivo en un apartamento sencillo y roto, con las mismas 5 camisetas. No porque esté arruinado, sino porque no veo el sentido de gastar dinero en tonterías. Mis padres me enseñaron a manejar el dinero hoy en día, y a diferencia de mi familia, yo sí les presté atención. De todos modos, hace un par de semanas tuvimos una cena en su casa, una gran mansión, cocina de lujo, básicamente mi dinero bien gastado. Llevé lasaña casera, la receta de mi mamá. Entré y lo primero que escuché fue a Diana diciéndole a Jason, al menos alguien en esta familia sabe darse sus gustos, mientras me lanzaba una mirada de reojo. Bueno, empezó la cena, y mi tío Crack se jactó de su membresía en el club de golf que yo pago. Tyler presumió su reloj inteligente que yo compré. Jason estaba emocionado por un concierto. Sí, también lo pagué yo. Entonces, Diane, con su usual tono pasivo-agresivo, dijo, Aizen, cariño, ¿no crees que ya es hora de que consigas un trabajo de verdad? Tu padre siempre supo cómo presentarse adecuadamente. Ni siquiera parpé. Solo tomé otro bocado de la misma lasaña que 5 minutos antes ella había elogiado, asumiendo que era comprada en el supermercado, porque en su mente yo no podría permitirme ingredientes de calidad. Entonces Jason, el hijo dorado de la familia, intervino. No todos pueden hacer algo de sus vidas. Mamá, Jason está haciendo lo mejor que puede. Oh, perdón, se me olvidó que yo financio toda tu vida, Jason. Después comenzaron a hablar de su próximo viaje a Cancún, reservado con una tarjeta de crédito que pago yo. Ni siquiera se molestaron en invitarme, lo cual, sinceramente, fue un alivio. Crack, el eterno filósofo, levantó su copa. Algunos trabajamos lo suficientemente duro como para merecer cosas buenas. Claro, bro. Entonces, me dejó caer esta joya. Dicen, siempre serás un don, nadie igual que tu padre. Antes de que pudiera reaccionar, la habitación se quedó en silencio. Incluso mis primos se removieron incómodos en sus asientos. Mi padre no tuvo suerte, era inteligente, construyó todo desde cero, y aquí estaban estos parásitos viviendo de su legado. Mientras me miraban por encima del hombro, terminé mi plato con calma. Me levanté y dije que tenía turno temprano. Mientras salía, escuché a Diane reírse. Tal vez deberíamos hacer una recaudación de fondos para el pobre Aizen. Eso encendió mi cabeza en llamas, pero no reaccioné, ni siquiera pestañeé. No vieron cómo me detuve en el pasillo, no vieron cómo saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria y empecé a hacer llamadas. Pero a la mañana siguiente puse en marcha mi plan. No tienen idea de lo que les espera. Les he dejado jugar a las apariencias durante 5 años, pero por fin tuve suficiente. Pero entonces algo inesperado sucedió. Un par de noches después estaba en el trabajo, aún alimentando ese enojo silencioso, cuando ella llegó a la gasolinera. Eran las 11:00 de la noche. Tenía una llanta ponchada. Se veía estresada, pero no indefensa. Esa fue la primera vez que conocí a Yaseka. Era hermosa, de ese tipo de belleza que te hace mirar 2 veces, pero también era real, sin actitudes falsas, sin aires de grandeza. Maestra de kinder. Amaba su trabajo, se reía de mis chistes malos sin fingir, mientras le cambiaba la llanta. Hablamos. Y por primera vez en mucho tiempo disfruté una conversación donde nadie intentaba impresionarme. Cuando terminé me pidió mi número. Creo que estaba más interesada de lo que pensaba. Empezamos a salir y, hombre, fueron los mejores 2 meses de mi vida. Me olvidé de toda la basura de mi familia. Jessica era tan diferente a cualquiera que hubiera conocido. No le importaban las cosas caras. Manejaba un viejo Corolla que hacía que mi Honda pareciera de lujo. Vivía en un apartamento diminuto con una compañera de cuarto para ahorrar dinero. Y estaba totalmente bien con nuestras citas baratas. Compraba
Comprábamos pizzas de 5 USD y veíamos películas en mi casa. Íbamos de excursión o simplemente manejábamos sin rumbo, hablando durante horas. Por primera vez desde que murieron mis padres, sentí que alguien realmente me veía, no solo el tipo de la gasolinera al que todos menospreciaban. Entonces, un domingo, mi familia envió la invitación habitual para cenar. Normalmente iba, recibía mis golpes de siempre y me iba. Esta vez llegué con Jessica. Le advertí que mi familia podía ser un poco intensa, pero nada podría habernos preparado a ninguno de los dos para lo que sucedió. En el momento en que entramos, pude ver a la tía Diane evaluando a Jessica con la mirada, inspeccionando su sencillo vestido de verano y su bolso sin marca de diseñador. En su rostro apareció esa sonrisa tensa que yo conocía muy bien, la que significaba problemas. ¿No nos dijiste que traerías a una amiga?, dijo Diane, enfatizando la palabra amiga, como si no pudiera creer que alguien estuviera saliendo conmigo. El tío Crack apenas levantó la vista de su teléfono. «Hey, chico, ¿hay sillas extra en el garaje?» Vaya forma de dar la bienvenida. Fui por las sillas mientras Jessica intentaba iniciar una conversación. Cuando regresé del garaje, de alguna manera ya se había colocado al lado de Jessica, mostrándole fotos de su reciente viaje a Hawái en su teléfono. «Voy allí 2 veces al año», decía con suficiencia. «Tal vez la próxima vez podrías ir con mejor compañía», le dijo, guiñándole un ojo mientras me lanzaba una mirada burlona. Jessica se corrió incómoda y se acercó más a mí. Cuando me senté, le apreté la mano debajo de la mesa, tratando de disculparme por el comportamiento de mi familia. La cena comenzó y todo empeoró. Cada vez que Jessica mencionaba algo sobre nuestra relación, mi familia encontraba la forma de hacerme quedar como un fracasado. «Eisen me llevó a un pequeño y lindo restaurante italiano el fin de semana pasado», dijo Jessica, tratando de participar en la conversación. «¿O te refieres a Salvatores?», dijo Diane, riendo con desdén. «Ese es el lugar donde llevamos a los niños para sus fiestas de cumpleaños. Me sorprende que Eisen pudiera pagar siquiera eso con su sueldo de gasolinera». La sonrisa de Jessica se desvaneció un poco, y eso me hizo sentir un nudo en el estómago. «Hablando de trabajos», intervino Jessen. «¿Te contó Jessen que lleva ya 4 años en esa gasolinera sin ambición de ascender? Yo lo considero admirable». Jessica me defendió. «Es una persona confiable y sus clientes lo aprecian». Tyler casi escupió su bebida de la risa. «¿Clientes que lo aprecian?», se burló. «¿Te refieres a los camioneros que compran carne seca a las 2:00 de la mañana? No es exactamente una carrera prometedora». Intenté cambiar de tema, pero no me lo permitieron. Entonces, el tío Crack, dejando su tenedor sobre el plato, dijo: «Eres maestra de kinder. Eso es lindo». Tyler acaba de ser promovido socio junior en su firma de abogados. Se compró un Mercedes nuevo para celebrarlo. Jessica se sorprendió. «Oh, felicidades. Eso es impresionante. ¿Qué puedo decir?», respondió con una sonrisa. Tyler sonrió con arrogancia. «Algunos tenemos metas», dijo. Y los comentarios hirientes siguieron uno tras otro. Que mi coche se descompuso 3 veces el año pasado no era cierto. Que aún no le había pagado un préstamo al tío Craig, también falso. En realidad, él me debía dinero a mí. Que probablemente ni siquiera podría llevar a Jessica a un lugar bonito para su cumpleaños. Durante todo ese tiempo, Jessica seguía apretando mi mano bajo la mesa, pero pude ver cómo su expresión cambiaba. Miraba la casa de mi familia, su ropa, su éxito. Luego me miraba a mí, el perdedor de la gasolinera. Y entonces llegó el golpe final de la tía Diane. «Jessica, cariño, pareces una chica encantadora, inteligente, hermosa, que es exactamente lo que ves en nuestro Eisen». Hizo una pausa antes de añadir: «Sabes que nunca podrá darte la vida que mereces, ¿verdad?». La mesa quedó en silencio. Jessica se sonrojó y bajó la mirada. «Creo que Eisen tiene mucho que ofrecer», respondió en voz baja, pero lo vi en sus ojos. La duda, la semilla que mi familia había plantado ya estaba echando raíces. El resto de la noche fue un borrón. Nos fuimos temprano y el camino de regreso a casa transcurrió en su mayoría en silencio. Jessica dijo que tenía dolor de cabeza y que quería irse directo a casa. Asentí, pero ya sentía que algo estaba mal. No me estaba tomando la mano como solía hacerlo. En los días siguientes, noté el cambio. Los mensajes tardaban más en recibir respuesta. Las llamadas terminaban más rápido. Los mensajes de buenos días y buenas noches desaparecieron. Una semana después, tuvimos una cena en su apartamento. Normalmente pedíamos comida barata para llevar, veíamos algún programa tonto y simplemente hablábamos. Pero esa noche, Jessica casi no habló. La vi mirando su teléfono cada 5 minutos. ¿Pasa algo?, pregunté, intentando mantener el tono ligero. «Solo cosas del trabajo», murmuró ella, pero nunca solía revisar tanto su teléfono. Sabía que no era el trabajo, algo más estaba pasando,
pero no lograba entender qué era. El siguiente fin de semana canceló nuestros planes a último minuto. Voy a salir con unos amigos de la infancia, dijo. No hubo invitación para mí. Unos días después me envió un mensaje de texto. Creo que necesitamos un poco de espacio. Dijo que necesitaba tiempo para aclarar sus pensamientos, que no estaba segura de que quisiéramos el mismo futuro, que la cena con mi familia le había abierto los ojos. Seguí preguntándome qué exactamente le había hecho cambiar de opinión. Esa cena fue un desastre. 2 semanas después de nuestra ruptura, descubrí la verdadera razón por la que Jessica necesitaba espacio. Estaba revisando mi Instagram. Ni siquiera lo estaba buscando, solo estaba deslizando el feed. Y ahí estaban Jessica y Hadar, en un restaurante de lujo, cócteles caros en la mesa. Su pie de foto presumía de su buen gusto. Al ver eso, se me subió la ira. Podría haber lanzado mi teléfono contra la pared, podría haber ido hasta ese restaurante y volcar la mesa, pero en vez de eso, me quedé tranquilo, porque la ira es ruidosa, pero la venganza es silenciosa, y eso era lo que iba a hacer. Se metió en su cabeza. Supe por Jessen después que le había estado enviando mensajes. Es un buen tipo, pero realmente puede darte la vida que deseas. ¿Te mereces más que solo luchar para salir adelante? Está bien querer estabilidad, y Jessica se lo creyó. Esa noche, me quedé en mi apartamento mirando esa foto durante horas. 5 años ayudando a estas personas, y así es como me lo pagan. No solo se burlaron de mí, querían quitarme todo lo que tengo, pero ellos pensaron que habían ganado. No sabían lo que se venía. Tomé una decisión en ese instante. Llamé a mi asesor financiero. ¿Recuerdas ese plan del que hablamos? Es hora. Sonó preocupado. ¿Estás seguro? Una vez que empecemos con esto, estoy seguro, le respondí. Me han quitado todo lo demás. No voy a dejar que también me quiten la dignidad. Esto ya no solo era por Jessica, era por 5 años de falta de respeto mientras los mantenía a flote. Era hora de desconectar el enchufe. Entonces me senté y revisé todo. Sabía que los números eran malos, pero verlos juntos, Dios santo. Esto es lo que mi trasero arruinado ha estado pagando todos estos años. Su casa de 5 habitaciones en la zona buena de la ciudad. Esos son 1.960 USD cada maldito mes, sacados directamente del fondo fiduciario que administro. ¿Nunca se preguntaron de dónde venía realmente el dinero? ¿Quién en su sano juicio cree que el gobierno simplemente regala dinero para hipotecas? ¿Durante años? La membresía en el club de golf del tío Craig, que cuesta 375 USD al mes. Él lo llama gastos de networking y actúa como si fuera una inversión crucial para su negocio. Vende seguros. Lo único que hace networking es en su swing de golf. Luego está el Mercedes 2022 de mi primo Tabor. Pago mensual de 785 USD. Sí, el auto que usó para llevar a Jessica a cenar. Yo no estoy pagando el Audi 2021 de Hassen, que me cuesta 675 USD al mes. El año pasado chocó contra un buzón mientras testaba. Yo pagué los 3.200 USD de la reparación. Cada uno de sus lujos, cada vacación, cada bolso de diseñador, cada emergencia que necesitaba dinero rápido. Todo salió de mi bolsillo. Y aún así, tuvieron la audacia de mirarme por encima del hombro, de burlarse de mi trabajo, de mi auto, de mi vida, mientras presumían de su éxito. Un éxito que ni siquiera habían ganado. Esa tarde, tuve que dejar unos documentos de seguro en su casa. No había nadie, pero tengo una llave. Soy su contacto de emergencia. Después de todo, mientras dejaba los papeles en el estudio del tío Craig, noté unos correos impresos sobre su escritorio. Estaban planeando una enorme fiesta de compromiso para Tabor y Jessica. Después de solo 2 meses de relación, todos en su círculo social estaban invitados, excepto yo. La cadena de correos era aún más reveladora. Diana escribió que no podían invitarme porque Jessica no quería que hiciera una escena. Greg estuvo de acuerdo, diciendo que simplemente me dirían que era una reunión pequeña. Tyler al menos lo cuestionó un poco. Sigue siendo mi primo, dijo. Rack lo cortó de inmediato. La vida es dura. Además nos avergonzaría frente a la familia de Jessica. Leí esa línea 2 veces. ¿Avergonzarme? Como si fuera un perro callejero que no querían que arruinara su evento elegante. Junto a esos correos había cotizaciones para una renovación de 22,000 USD en su baño principal. ¿Adivinen a quién esperaban que pagara? Por eso me senté en mi coche un rato después de ver esos correos. No estaba triste, solo estaba acabado, completamente acabado. Y entonces, como una broma final y patética del universo, recibí un mensaje de texto de Jessica. Hola, me dijeron que has estado difundiendo mentiras sobre mi familia. Por favor, detente. Han sido nada más que generosos contigo, decía el mensaje. Me quedé mirando esa palabra por mucho tiempo. No respondí. En su lugar, hice algunas llamadas. Puse algunas cosas en marcha. El fondo fiduciario que ha estado financiando su estilo de vida no es tan simple como cortarles de golpe, pero hay formas legales, formas debidamente documentadas. Me organicé una estrategia de salida clara después de reunirme con mi asesor financiero. Tenía todo en orden, pero entonces la tía Diana llamó. Insistió en que fuera a cenar otra vez. Dijo que necesitaban hablar conmigo sobre algo importante. Tabor y Jessica estarán allí, agregó, como si eso fuera un incentivo para mí. Tienen grandes noticias. Sabía exactamente a qué me estaba metiendo.
pero fui de todos modos. Era hora de ver sus verdaderos colores. Una última vez llegué a las 6:00. Lo primero que noté fue que estaban instalando una lujosa lámpara de araña en la entrada. ¿Recuerdan la renovación de la casa que mencioné? Aparentemente decidieron empezar antes de tiempo con mi dinero, por supuesto. Diana me recibió con entusiasmo fingido. No te preocupes por el desorden, solo estamos haciendo unas pequeñas mejoras. Ya sabes cómo es. Bueno, tal vez tú no. Solo asentí y entré. Toda la familia estaba allí, más Jessica. Todos vestidos como si fuera una ocasión formal. Tyler tenía el brazo alrededor de la cintura de Jessica. Ella apenas hizo contacto visual conmigo. El tío Greg me tomó del brazo antes de la cena. Escucha, campeón, dijo con tono paternalista. Necesitamos tener una conversación seria sobre tu actitud. Has estado actuando con celos y eso está incomodando a todos. El descaro de este hombre usando la polo del club de golf que yo pagué. Mientras me hablaba sobre mi actitud, la cena comenzó con una tensión palpable. Habían pedido catering caro con la tarjeta de crédito familiar, naturalmente. Entonces, Diana levantó su copa y Tabor se levantó, jalando a Jessica con él. Tenemos un anuncio, dijo con una gran sonrisa. Jessica y yo estamos comprometidos. Todos aplaudieron. Jessica mostró un enorme anillo de diamantes. Mi primo, de entre todas las personas, logró quedarse con la única chica que me había importado en años. Después de solo 2 meses de relación, continuó Tabor. Estamos pensando en una boda en el extranjero. Tal vez en las Bahamas, agregó. Lo que tú quieras, cariño, dijo Diana emocionada. Luego miró a Jessica con adoración. Solo lo mejor para nuestra nueva familia. Jessica sonrió radiante. Ustedes han sido increíbles conmigo, como la familia que siempre quise. Tomé otro bocado de mi comida que técnicamente yo estaba pagando, y esperé. Entonces, Gianni me miró con una falsa expresión de compasión. Cariño, sé que esto puede ser difícil para ti, pero creemos que lo mejor es que no asistas ni a la fiesta de compromiso ni a la boda. Sería incómodo para Jessica. Tyler al menos tuvo la decencia de parecer incómodo. Jessica solo miró fijamente su plato. Los Williamson vendrán a la fiesta, agregó el tío Craig. Su hija acaba de ser ascendida a vicepresidenta en su firma de inversiones. No podemos permitirnos que llegues hablando de tu gasolinera. Dan mala imagen. Tomé otro bocado de mi comida y sonreí. ¿Qué historias de gasolinera serían esas? Las historias de cómo administro un fideicomiso que vale millones, o las de cómo he estado pagando su hipoteca durante 5 años. La habitación quedó en un silencio absoluto. ¿De qué demonios estás hablando?, soltó la tía Diana. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria. Hablemos en números, ¿les parece? ¿Quieren empezar con la hipoteca, los autos, o tal vez con esa bonita lámpara de araña nueva que acaban de instalar? Jason dio un nervioso vistazo. ¿De qué está hablando, mamá? Diana rápidamente respondió. Está obviamente confundido. Los pagos de la casa vienen del programa de asistencia del gobierno después de que sus padres. No existe ningún programa del gobierno. La interrumpí con calma. Nunca lo hubo. Todo ha sido mi dinero. Cada maldito pago. El tío Craig se puso de pie, la cara roja. Escúchame bien, muchacho. Lo corté de inmediato. Escucha, durante 5 jodidos años he pagado tu hipoteca, tus autos, tus cuentas, tu membresía en el club de golf, tus vacaciones, todo. Tyler dejó caer su tenedor. Eso no es cierto, papá. ¿De qué está hablando? Ya sé que me miraba fijamente. Su rostro completamente pálido. El rostro de la tía Diana pasó de rojo a blanco en segundos. Estás mintiendo. Apenas puedes pagar la gasolina de ese coche basura que tienes. Empecé a mostrarles capturas de pantalla, estados de cuenta bancarios, registros de transferencias. Cada prueba. El anillo de compromiso en el dedo de Jessica cargado a la tarjeta de crédito familiar la semana pasada. La misma tarjeta que pago yo. La boda en las Bahamas que estaban planeando. Buena suerte con eso. La renovación del baño. Espero que hayan conseguido un buen trato de depósito. Explotaron todos, gritando, negando, amenazando. La tía Diana derribó su copa de vino, manchando su nuevo mantel de rojo. El tío Craig seguía gritando sobre abogados. Tyler intentaba explicarle a Jessica, que parecía a punto de vomitar. Yo me quedé sentado, seguí comiendo. Los dejé desahogarse. Cuando finalmente se callaron, me puse de pie. Revisen sus correos mañana por la mañana, todos. Todo estará explicado con detalles, incluyendo el aviso de 60 días para los nuevos arreglos de pago. La tía Diana se lanzó hacia adelante, agarrándome del brazo. No puedes hacernos esto, somos familia. Solté mi brazo de su agarre. La familia no llama inútil a la familia. No excluye a la familia de reuniones. No le roba la novia a la familia y luego se burla de la relación. Muy bien, Jessica y tú, pequeña cazafortunas, disfruten la vida que en realidad no pueden pagar. Espero que ese anillo haya valido la pena. Caminé hacia la puerta. Me giré una última vez. Por cierto, ese coche basura mío está completamente pagado, a diferencia de sus autos, su casa o cualquier otra cosa que posean. Los dejé ahí, gritando, llorando. Subí a mi
mi auto y conduje a casa. Desde entonces, sus teléfonos no han dejado de sonar. Llamadas, mensajes de texto, correos de voz, que iban desde amenazas hasta súplicas, promesas de cambiar, demasiado tarde. Todo está preparado. Los documentos están listos. Los abogados están en espera. A la mañana siguiente, a las 9:00, envié los correos. Cada detalle desglosado en blanco y negro. 5 años de transacciones, recibos, transferencias bancarias, pagos de hipoteca, facturas de tarjetas de crédito y préstamos de autos, sin rodeos, sin explicaciones, solo números fríos e innegables. Al final, una notificación oficial. Todo el apoyo financiero terminará en 60 días. Luego apagué mi teléfono, no me quedé esperando la reacción. Tomé mis llaves. Conduje al otro lado de la ciudad, a una cafetería en la que nunca había estado. Me senté allí durante 2 horas bebiendo el mejor espresso de mi vida, por primera vez en años. Me sentí libre cuando encendí mi teléfono. De nuevo, la pantalla casi se congeló con la avalancha de notificaciones. 63 llamadas perdidas, 214 mensajes de texto, 43 mensajes de Facebook. Oficialmente, habían perdido la cabeza. La primera en aparecer en mi apartamento fue la tía Diane. Ni siquiera tocó la puerta. Solo empezó a golpearla con fuerza alrededor del mediodía. «Abre esta puerta ahora mismo. No puedes hacernos esto». Abrí la puerta. Entró como un torbellino, el rímel corriéndole por el rostro, agitando su teléfono con el correo electrónico abierto en la pantalla. «Esto es una broma, ¿verdad? Tiene que ser una broma». Su voz era lo suficientemente fuerte como para alertar a mis vecinos. Me encogí de hombros, apenas mirándola. «Diane, las lágrimas no pagan hipotecas. Deberías saberlo». A estas alturas, me miró completamente confundida. «Tienen 60 días para conseguir financiamiento nuevo para todo. Nos arruinarás. La hipoteca, los autos, todo. ¿Cómo puedes hacerle esto a la familia? Hablemos de familia, hablemos de llamarme inútil, de excluirme, de reuniones de tu hijo robándome la única cosa buena que tenía en mi vida». Cambié de táctica al instante. Empezó a llorar. Intentó abrazarme. «No lo sabíamos, lo sentimos, podemos cambiar». «No, Diane, no pueden. El fideicomiso se disuelve en 60 días. Todo se acaba. La hipoteca, los pagos de autos, las tarjetas de crédito». Justo en ese momento, el tío Craig irrumpió en el apartamento. Aparentemente ella le había enviado mi dirección. Estaba rojo, como un tomate, las venas en su cuello a punto de explotar. «Eres un ingrato». El tío Craig dio un paso agresivo hacia mí. Mala decisión. Un paso más y llamo a la policía y entonces los pagos se detienen. Hoy, en lugar de en 60 días, se quedó congelado ante la realidad de la situación. Finalmente, lo golpeó. Luego llegaron mis primos Channel. Parecía en estado de shock, como si todo su mundo se hubiera derrumbado en tiempo real. Jason estaba en pánico. ¿Y qué hay de Jessica? Seguía repitiendo. ¿Qué se supone que debo decirle? Me recosté en el sofá cruzando los brazos. «La verdad sería un buen comienzo», respondí. «Eres un fraude que no puede pagar ni su propio estilo de vida, mucho menos el de ella. Pero el compromiso, el anillo, me va a dejar». Su voz se quebró. Sonreí. «Bueno, al menos ahora sabes lo que se siente. Que te roben algo duele, ¿verdad?» Tyler parpadeó rápidamente. Tragó saliva con dificultad. Sus manos se cerraron en puños. No tenía nada que decir. Las siguientes horas fueron un completo caos. La tía Diane llorando en mi sofá. El tío Craig caminando de un lado a otro haciendo llamadas a sus contactos. El club de golf para pedir préstamos. Tyler parecía al borde de un ataque de pánico. Jason simplemente estaba sentado allí, mirando a la nada. Entonces llegó el mensaje de texto de Jessica. «¿Es cierto lo del dinero?». Ni siquiera respondí. Solo giré mi teléfono hacia Tyler para que lo viera. Miró su celular. Luego me miró a mí derrotado. «¿Qué le digo?». «No me importa», contesté. «Ya no es mi problema». Entonces, la tía Diane intentó un último ataque. «Tus padres estarían avergonzados de ti». La habitación quedó en silencio. Me levanté, fui a mi habitación y volví con una carpeta. Dentro, cartas de mis padres detallando exactamente cómo debía usarse el fideicomiso. Para emergencias, familiares genuinas, para educación, para problemas de salud. No para membresías de golf ni vacaciones de lujo. Los dejé leer en silencio. Luego hablé. Mis padres trabajaron toda su vida para construir algo real. Crearon esto para ayudar a la familia en necesidad, no para mantener a parásitos. ¿Quieren hablar de vergüenza? Ellos estarían avergonzados de ustedes». Diane se desplomó. Esta vez sus sollozos eran reales. A duras penas, logró regresar a casa desde mi apartamento. Antes de que las consecuencias comenzaran a llegar, la empresa de la lámpara de araña llamó sobre su saldo vencido. Aparentemente, esa pieza importada de vidrio y metal ridículamente cara que tenían que tener no estaba completamente pagada. El cheque rebotó a la mañana siguiente. Los trabajadores llegaron para desmontarla. Greg recibió una llamada de su adorado club de golf, el lugar donde fingía ser un gran empresario mientras vendía seguros. Le cancelaron la membresía. Resulta que cuando no pagas tus cuotas, no puedes seguir jugando en su pasto ridículamente costoso. Pero el golpe más grande, Tyler, su compromiso con Jace, que se desmoronó cuando finalmente tuvo que sentarla y confesarle que su riqueza
riqueza no era más que humo y espejos. Jessica, pobrecita, aparentemente había asumido que su vida de vacaciones en primera clase y autos de lujo venía de su éxito, no de un fideicomiso que ni siquiera sabía que existía hasta que desapareció. Así que, fiesta de compromiso cancelada. Boda en el extranjero nunca ocurrirá. Me enteré de todo esto de segunda mano gracias a Jason. Él al menos tuvo el sentido común de darse cuenta de que tal vez yo no era el villano en esta historia. A diferencia del resto, Jason en realidad escuchó cuando los corté. No trató de pelear, no suplicó, ni gritó, ni amenazó. Simplemente desapareció por un tiempo. Mientras tanto, Diana y Craig estaban desesperados intentando refinanciar su casa, pero con su historial de crédito, años de gastar como si fueran de la realeza, mientras acumulaban montañas de deudas. Ningún banco quería tocarlos. 2 semanas después pasé en mi auto basura por su casa. Diana estaba de pie afuera, con una bata, los brazos cruzados, mirando cómo los trabajadores desmontaban su preciada lámpara de araña. No me vio. Estaba demasiado ocupada viendo cómo su mundo se derrumbaba. No sentí lástima ni un poco, porque mientras su casa se desmoronaba, yo finalmente me había mudado a la mía, la antigua casa de mis padres, la que vivieron antes de comprar la más grande, la que realmente tenía historia. No solo un escaparate para un estatus falso. La compré en efectivo y ahora era mía, sin hipoteca, sin deudas, sin parásitos absorbiéndome hasta la última gota. Han pasado 7 meses. Ese es el tiempo que ha pasado desde que solté la bomba y me alejé del desastre que solía ser mi familia. 7 meses desde que dejé de mantener a personas que me trataban como basura. Y joder, se siente bien. Renuncié a mi trabajo en la gasolinera, nada más de escanear boletos de lotería para jugadores desesperados, nada más de lidiar con borrachos a las 12:00 de la mañana. La última vez que marqué mi salida, ni siquiera miré atrás. Ese lugar nunca fue algo permanente. Solo era algo que hacía mientras mi dinero mantenía a los parásitos. Pero ahora que estaban cortados, ahora que ya no tenía que ser su cajero automático ambulante, tenía opciones, así que tomé una por años. Siempre fui bueno con los autos. Mi papá solía enseñarme cuando era niño cómo cambiar el aceite, reemplazar las pastillas de freno, diagnosticar problemas en el motor. Nunca fue solo un pasatiempo. Aunque lo disfrutaba, trabajar con las manos, resolver problemas, hacer que las cosas volvieran a funcionar. Así que tomé lo que quedaba del dinero del fideicomiso, el dinero que ya no estaba desperdiciando en gente ingrata, y lo invertí en algo real. Abrí mi propio taller de reparación de autos. Lo llamé Annette Mechanic, porque si algo aprendí de mi familia, es lo cansada que está la gente de que le mientan. Resulta que cuando no estafas a los clientes, cuando no les vendes reparaciones falsas, cuando simplemente haces bien el trabajo, la gente lo aprecia. ¿Quién lo hubiera pensado? Empecé solo, un tipo en un garaje alquilado con un par de elevadores usados y un letrero que apenas cabía sobre la entrada. En 2 meses estaba inundado de trabajo. El boca a boca se esparció. A la gente le gustaba tener un mecánico que no intentaba desangrarlos con cada reparación. Para el 4.º mes ya tenía 2 empleados trabajando conmigo y éramos rentables. Mi asesor financiero incluso me dijo que era raro que un negocio nuevo generara ganancias tan rápido. Y entonces llegó Vanessa, necesitaba a alguien que manejara la recepción, organizara las citas, gestionara pedidos y me ahorrara tiempo lidiando con idiotas que ni siquiera saben que su auto necesita un cambio de aceite. La contraté, déjame decirte. Esta mujer maneja el lugar como una maldita CEO, 20 y tantos años, aguda como una navaja. Y sí, no voy a mentir, es impresionantemente hermosa, pero a diferencia de Jessica, no necesita un hombre con dinero para sentirse importante. A los clientes les encanta, mis empleados la respetan y no intenta coquetear conmigo ni fingir interés para conseguir un camino fácil. Me respeta cuando me habla, ese jefe a jefe. No digo que esté interesado, pero si lo estuviera, al menos esta vez sería con alguien que dio valor en mí. Antes el dinero, ahora todas las mañanas me levanto, conduzco hasta mi propio negocio y paso el día trabajando en autos. Trabajo de verdad. Mientras tanto, mi familia sigue en caída libre. El tío Craig fue el primero en perder la casa. No pudo financiar, no pudo ponerse al día con los pagos, y el banco no está en el negocio de dar segundas oportunidades a personas que se gastan hasta el último centavo tratando de impresionar a extraños. La última vez que supe de él, trabajaba como vendedor en una ferretería. De hecho, me lo encontré una vez mientras compraba suministros para el taller. Me vio, se congeló y luego se dio la vuelta y se marchó. La tía Diane fue la que recibió el golpe más duro al orgullo. Estaba tan acostumbrada a ser la reina de su pequeño mundo, la dama bien vestida, bien arreglada, la anfitriona de las reuniones elegantes. Ahora trabaja como recepcionista en una clínica dental. Nada de almuerzos lujosos, nada de compras en tiendas exclusivas. Toma el autobús al trabajo. A veces la veo en la parada cuando paso por ahí, siempre con la cabeza baja. Jason, le doy crédito, al menos tomó esto como una llamada de atención.
Regresó a la escuela. Está estudiando para obtener un título técnico en contabilidad. Incluso me envió un mensaje hace unos meses. Tenías razón sobre todo. Lo siento, no respondí. No porque lo odie, sino porque aún no estoy listo para eso. Y luego está Caro. Fue la que cayó más fuerte de todos. Resulta que cuando pasas años mintiendo sobre tu estatus, fingiendo que tienes conexiones poderosas y presumiendo riqueza que nunca fue tuya, la gente nota cuando el dinero se acaba. Su bufete de abogados investigó su lista de clientes y descubrió que la mitad era puro humo. Lo despidieron. Ahora trabaja de bartender en el centro de la ciudad, viviendo en un diminuto apartamento con 2 compañeros de cuarto. El BMW que solía presumir fue embargado 3 meses después de que lo corté. Y ya sé que lo dejó justo después de que se canceló la fiesta de compromiso. Aparentemente, no estaba interesada en unos votos matrimoniales que incluyeran en la riqueza y en la pobreza. Escuché que se mudó de vuelta con sus padres. Parece que traidor no fue una mejora. Después de todo, ya no publica nada en redes sociales. El único contacto que he tenido con ellos fue una tarjeta de Navidad de Diane y un mensaje de cumpleaños de Jessen. Eso es todo. Algunas relaciones no valen la pena salvarlas, pero hubo una persona que se intentó volver, Jessica. 2 meses después de que todo se vino abajo, entró a mi taller como si nada hubiera pasado, sin aviso, sin mensaje previo, simplemente entró como si todavía tuviera un lugar en mi vida. Miró alrededor observando todo el lugar. Se ve genial. No dejé de trabajar. Ni siquiera la miré. Quería hablar, tal vez explicar mi versión de las cosas. Eso sí, me hizo mirarla. Nada de ropa de diseñador, nada de joyería llamativa. Solo jeans, una camiseta y una expresión nerviosa. ¿Tu versión? Me reí. Me dejaste después de una cena. Saliste con mi primo. Te comprometiste con él en tiempo récord y luego me ignoraste por completo. ¿Qué parte necesita explicación? Tragó saliva con dificultad. Cometí un error. No me digas, le respondí. Parecía tan exitosa, tan segura de sí misma. Tu familia me hizo creer que no tenías ambición, que no tenías futuro. Fui estúpida y superficial. Sí, lo fuiste, parpadeó, probablemente esperando que la consolara, que le dijera: no pasa nada, te entiendo. No lo hice. Te extraño, intentó. La forma en que eran las cosas antes, las citas simples, las conversaciones reales, solo nosotros. ¿Me extrañas ahora que sabes que tengo dinero? Me reí. Eso no es justo. No sabía nada de eso. Pero me conocías y eso debería haber sido suficiente. Sus ojos se humedecieron. Calculado, no genuino. ¿Podemos empezar de nuevo? Su voz era cautelosa, como si supiera la respuesta, pero esperaba que la sorprendiera. Antes de que pudiera responder, Vanessa asomó la cabeza desde la oficina. Jefe, solo para avisarte, el cliente con el Mustang ya llegó. ¿Quieres que lo atienda? El rostro de Jessica cambió. No había notado a Vanessa antes y, en cuanto lo hizo, supo que esto ya no era una gasolinera de mala muerte, que yo ya no era el Ellison, arruinado y desesperado. Ya no estaba esperando su aprobación. Me limpié las manos con un trapo y me enderecé. No hago obras de caridad, Jessica, ni siquiera por los viejos tiempos. Su sonrisa confiada se desmoronó. Miró a Vanessa y luego a mí, dándose cuenta de que ya había sido reemplazada por alguien más inteligente, atractiva y realmente leal. ¿No lo dices en serio?, susurró. Me reí corto y seco. Sí lo digo. Jessica tragó saliva. Por primera vez en su vida, no tenía palabras. Así de simple, así de simple. Ni siquiera esperé su respuesta. Solo me giré hacia Vanessa. Encárgate del Mustang. Terminemos ese ajuste antes del mediodía. Vanessa le lanzó una mirada de burla a Jessica antes de irse. Jessica se tensó y salió por la puerta. No la vi marcharse. Tenía cosas más importantes que hacer. La mayor lección que aprendí: no te quemes para mantener calientes a los demás. Ahora me despierto cada día. Camino hacia mi propio taller. Conduzco hasta mi propia casa y tomo mis propias decisiones. Y se siente jodidamente bien.